DF. A un mes de las elecciones nos acompañan en el estudio de Uno TV Noticias, Roy Campos de Consulta Mitofsky, Francisco Abúndez de Parametría, Jorge Buendía de la consultoría Buendía y Laredo. Buenas noches a todos, señores, ya los saludé, bienvenidos. ¿Cómo estás, Pepe? Entrémosle al tema. ¿Cómo se planta a un mes el panorama de lo que viene? Comenzamos contigo, Roy. Primero para corregir, Sí. ¿12 gobernadores o gobernadoras? O No, o sea, bueno, agregamos. porque al menos hay 3 estados en donde puede A ganar ver. una mujer, ¿no? Al menos, ¿no? Si hablamos de mujeres, hay posibilidades para mujeres en Aguascalientes, en Puebla y en Tlaxcala. Correcto. O sea, hay 3 al menos posibilidades. Pero a ver, ¿cómo pinta? Yo te diría, se pinta lleno de alternancias, lleno de elecciones competidas y muy probablemente, ya yéndonos un poquito más allá, elecciones competidas en el momento que se están dando y con un nuevo tribunal electoral que entra en octubre, tal vez anuladas. O sea, porque hay un nuevo tribunal electoral que va a calificar varias de las elecciones de este año. Y muchas vienen competidas. Entonces, muchas alternancias y muchas cerradas. A grandes rasgos, Jorge, ¿cómo lo estás viendo? Pues sí, digamos, vamos a tener, yo creo, como 6 procesos, digamos, en los cuales, digamos, la ventaja de entre uno y otro, yo no creo que va a exceder los 3 puntos porcentuales. O sea, va a ser peleado. Digo, Aguascalientes, Veracruz, Tlaxcala, digamos, van a ser estados muy sabrosos, muy competidos. Yo creo que necesitamos la paciencia. Y si amplías a 5 puntos, a lo mejor no son 6. Así a lo mejor es, son ¿no? 8 o 9. ¿No? Sí. Creo que vamos a ver Sí. un proceso muy, muy interesante, mucha fragmentación del electorado, Pepe. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo creo que por primera vez vamos a tener un gobernador electo con menos de 30% de los votos, ¿no? Tlaxcala es el candidato ideal. Tlaxcala puede ser, Muy Tlaxcala poquito. puede ser. Exactamente, y es un preludio de lo que puede venir en 2018 con esta fragmentación electoral. Digo, no hay que perder de vista que el PRI ganó la Cámara de Diputados con 29% de los votos, ¿no? Entonces, este es un preludio de lo que puede venir y ciertamente... nos De tenemos la que- tormenta del diluvio que viene, Así Paco es. Abundis, ¿tú cómo la ves? La veo menos dramática. A ver, Creo que este es un buen testigo del comportamiento electoral, de los cambios sociales que estamos viviendo. Va a votar el 33.2% del electorado. Hay estados fundamentales donde se concentra una tercera parte de esos 2 estados. la tercera parte del país va a ir a votar. 35. La tercera parte. 35%. Y en dos estados se concentra una tercera, En esa 3. tercera parte. Veracruz. Oaxaca, Puebla y No, Veracruz. en dos. Nada más en Puebla y en Veracruz tienes 12%. 12% Nada del más. 30 y tantos. Del 30 y tantos. Uf, por eso es nada más. hiperimportante Puebla. Entonces, cuando hablamos aquí hay tenemos algunos debates internos. Roy habla de alternancia, la fragmentación es un hecho, como dice Jorge. A mí me parece que lo que está muy interesante es qué dice esto del ciudadano mexicano, de cómo está percibiendo la política, y variables, Pepe, que antes no eran importantes para el electorado en general, pasan a ser temas fundamentales. Nosotros creemos que hay 3 que siempre son los temas ya desde hace algún tiempo, que es economía, inseguridad, y hay uno nuevo, creo, Corrupción. que empieza a ser un tema pues que no estaba en la ecuación, pero corrupción ya es fundamental. Y entonces, si eso lo vas asociando con la calificación de las autoridades que tenemos, le hace el presidente, que ya es un dato relativamente común decir, está en unos bajos históricos que nunca había tenido en este país, pero ahora también pasa con los gobernadores también están siendo muy cuestionados en su autoridad. Estamos en un contexto que nunca habíamos tenido, Pepe. Un contexto que, si bien es una elección de una tercera parte del país, nunca habíamos tenido un presidente tan bajo en su aprobación, gobernadores tan bajos en su aprobación, expectativas de economía tan altas con resultados tan bajos. Y gobernadores con inseguridad. tanto desprestigio. Sí, a ver, ahí te A va. eso voy. El Exactamente. retapendejado gobernador de Veracruz. Digo, perdón, pero es que yo no lo llamo así lo llamaba Fidel Herrera. No lo dije yo. No, y lo dicen los números. Y lo atacan en la campaña, es una campaña de ataque para el gobernador. Está duro Sí, contra él. así como el año pasado fueron Padres y Medina, gobernadores a los que atacaron y terminaron la elección perdiendo y prácticamente atacados, siguen siendo atacados. Así en esta hay varios gobernadores donde la campaña es totalmente contra ellos y uno de ellos es Veracruz. Hay otros. Sí, hay campañas sí, donde donde va sobre el gobernador. La estrategia es gobernador contra Pero ¿se lo candidato. merece o no se lo merece? Yo En creo este caso, Javier Duarte de Ochoa. Yo me voy a los números, la gente dice de los veracruzanos, dicen que sí.
Dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, de por manera lo- abrumadora. Pero sí por se lo lo menos, merece. por lo menos Miguel Ángel de Yunes. candidatos. Sí, pero por lo menos y Miguel eso Ángel es Yunes ataca al estrategia gobernador. de los partidos y Sí. de los candidatos. Pero a final de cuentas, no olvidemos que esta es una elección de candidatos. Sí, el Y lo que gobernador no estamos está en la eligiendo boleta. son dos opciones. Pero Digo, a pasan lo a ser mejor parte para de sacar campaña. la víscera, La castigamos gente está al yendo a gobernador. buscar candidatos y no partidos ya. Sí, sin lugar a Pero hace dudas. mucho Las tiempo, elecciones de eso es ejecutivos clarísimo. siempre han O sido... castigando gobiernos. O castigando gobierno. O castigando gobiernos. Pero es un castigo ciego. No te importa quién te la hizo, sino Exacto. quién te la pague. Entonces no es por el candidato, es ¿No? para castigar al gobierno. gente está harta. ¿Quién va a meter al bote por el voto? A ver, ahí está el Bronco. Llega como independiente, primer gobernador independiente, nada menos que de Nuevo León. Y Rodrigo Medina sigue fuera de la casa. Y eso para algunos Y prometió implicaría- que lo iba a mandar a... Para algunos implicaría una decepción con los independientes o con ese perfil. Es de que ese es candidato. otro factor en todo esto, los independientes. Sí, claro. ¿no? ¿Qué tanto? El único independiente que más o menos ha tenido una cantidad de votos es el Chacho Barraza en Chihuahua. En Chihuahua. Los otros no han superado barreras de 5 o 6 puntos todavía. Tú traes Chihuahua, por ejemplo, en la Sí, observación. sí. ¿Qué está viendo tu O sea, óptica? el PRI en primer lugar, sin llegar a las mayorías, porque ahora hay voto fragmentado, pero con una oposición dividida, porque trae al PAN con Javier Corral y al Independiente con Chacho Barraza, y los trae ahí divididos a los dos. Pero el PRI aprovecha y toma ventaja de esos puntos, ¿no? O sea, sí veo que, por cierto, es de las únicas 3 que en este momento no veo que se vayan a cerrar. Esa, por ejemplo, En esa- a la- esa es de las a la que únicas se refiere Roy, hay que ver históricos, les doy 2 datos que me parecen importantes. Desde el 98, esta es una elección que el PRI no ha perdido, y los diferenciales entre PRI y PAN son de 7 puntos en 98, son de 15 puntos en 2004 Y más y grande. 16 puntos Sí. en 2010. O sea, el PRI- Es decir, históricamente las 3 últimas, Pepe, han sido más que abiertas. Con la diferencia de que eran bipartidistas. Pero ojo con la Hoy- historia. hoy no son bipartidistas. Porque Chiapas era el estado más priista y tuvo alternancia. Digo, no va a ocurrir en Chihuahua, Ay, pero ay, hay le que llamas tener... alternancia al Partido Verde, por favor, Jorge. No, ganó Salazar Salazar, Mendichía. ganó... Salazar Ganó el Mendichía. PRD. Lo ganó el PRD. Sí, No, claro. a lo que voy es esta parte de la historia, digo, Ajá. nos ayuda a entender muchas cosas, pero ciertamente se dan cambios muy, muy rápidos, muy dramáticos, precisamente, digo, Zacatecas En el, es otro... en el 97 fue el más priista y en el 98 fue alternancia. Así Ganó es, Monreal. Así es. Tenemos Zacatecas, ¿no? electorados muy volátiles y un poco cuando Pero Roy habla de las sorpresas, de la alternancia o de... ciertamente tenemos electorados menos predecibles. El pleito del Instituto Electoral con el Tribunal Electoral ya le regaló A David a Monreal. Morena Zacatecas, David a David Monreal. O sea, habrá que ver... El INE lo había descartado porque no cumplió. Por lo menos le hizo la campaña. Le No sé, hizo- le hizo la campaña. Habrá que ver cómo lo canjea, Sí, o sea, exacto. en qué lo convierte en términos de campaña. Es un estado bien Morena. interesante de Durango, perdón, Zacatecas. Zacatecas. Lo que va a pasar ahí, ¿no? Y que además tienes un antecedente que donde el PRD ya fue gobierno, Con ¿no? Ricardo y Amalia. Dos administraciones donde... Con Ricardo Monreal cuando era 98 y luego... 98, cuando salió del PRI, Cuando fue salió del postulado PRI, por el se va al PRD. No fue candidato Claro. y fue el primero, fue el Monrealazo famoso. Sí, sí. Y luego ya siguió con Sánchez Anaya y Leonel Cota. Pero el Tlaxcala primero y fue Baja David California Monreal. Sur. Hay probabilidades pues de que gane un candidato distinto al PRI en Zacatecas. Sí, sin duda. Sí bueno, de hecho, desde que empezó esta contienda electoral, se habló de que podría ser la primera gobernatura de Morena. Ahora da la impresión por los números, por lo menos los publicados, que Veracruz podría estar más cerca de eso. O sea que Morena podría ganar Veracruz. Hay Yo un creo que está más escenario. cerca Zacatecas que Veracruz está está en manos fuerte. de Morena. Morena está fuerte en 4 estados. Veracruz. Veracruz, Zacatecas, Veracruz claro. y Zacatecas con posibilidades reales De ganar. digamos, ¿no? Y hay otros 2 como Tlaxcala, donde la candidata es muy buena también, todavía no tiene posibilidades porque tiene arriba otras 2 candidatas buenas, y en Oaxaca con Jara, que también es un buen candidato, aunque todavía no creo que le alcance para Y ganar. que son estados pero que ganó López Obrador. Pero son no hay que olvidar, donde- en de 2006 muchos y votos 2012. para Morena. Ahora, hay que decir que también este es un movimiento genérico, es decir, que esté pasando en esos estados, que sería una tercera parte de estas gobernaturas, si lo vemos en el contexto nacional o si lo vemos en esta ciudad, para ser más Me prácticos. gustaría ir a un corte, si ustedes nos permiten, y preguntarles, dejarles el pendiente. El PRI en este momento, de los 12 estados donde habrá elección para gobernador, gobierna en 9, en 3 no.
¿El pronóstico de ustedes que están mirando los números va en esa línea de que el PRI va a ser dominante? O como he escuchado a lo largo de la semana, leído crónicas, en fin, análisis políticos, forenses políticos, que ya hablan de funciones políticas, etcétera, le dan a lo mejor al PRI un 6-6, ganar 6, perder 6. Algunos no hacemos pronósticos, solamente ponemos escenarios y damos probabilidades. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. A ver, 9-6, el PRI llega a esta contienda. 9 gobierna. 9-3. 9-3, perdón. En 9 gobierna, en 3 no. Sinaloa. Bueno, Sinaloa es medio PRI, ¿no? Gobierna en 9,5. Sí, y para algunos también otros estados, ¿no? Pero bueno, 9. Y Chiapas es PRI también. Oaxaca, ¿no? Oaxaca. No, bueno, ya si lo pones sí es 12. A ver, pero el PRI no quiere. Mario te contestaría que en los 12 van a pelear la gubernatura. Bueno, los 12 compiten, pues es está un bien, hecho. porque es cierto, no es, salvo en Tlaxcala, que aparece por ahí en tercer lugar, en todos está en primero o en segundo. Pero es mínimo. Pero es mínimo, tercer lugar, pero posición de alcanzar. Mira, yo creo que no, o sea, sin ver específicamente cuántos, yo creo que 6 es una buena estimación para 6 para el 6 PRI, es una buena o sea, estimación. mitad y mitad. Siendo el más votado y el que más estados se lleve. Pero con 6 yo creo que veríamos una situación normal. Si llega a 8, puede darse por bien servido. No, bueno, 8 sería es una- espectacular. Sí, 8. es una No, pues, locura. pero tiene 9, pues. Bueno, lo tiene otro 8, es que no es un tema nada más de marcador, es de qué calidad. ¿Qué estados? ¿Qué calidad A ver, de goles? Veracruz, estados? por ejemplo. Bueno, Otra vez, Veracruz y tercer Puebla, estado. ya se te fue la mitad de lo que se está disputando. Decías el en esta elección. 12% del 30%. Y si le sumas Veracruz Oaxaca, es un 7. ya tienes la mitad de lo que se está Pero mira, disputando en los 12. tiene gran oportunidad de perder Veracruz, es cierto, y es el tercer estado con más padrón electoral y toda la cosa, pero tiene oportunidad de recuperar Puebla y Oaxaca. Compensa recuperando Puebla y Oaxaca la pérdida de Veracruz. Entonces, sí, el número de estados, de hecho, podría darse la posibilidad. Y dicen que no hacen pronósticos. Podría darse la posibilidad de que recupere los 3 estados que no tiene. Podría darse y aún así. Sinaloa, que lo tiene y no lo tiene. Puede recuperar Sinaloa, Puebla y Oaxaca. Oaxaca. Tiene oportunidad de recuperarlos y aún así irle mal. Puebla. Pero perder un chorro. En mediciones, yo Sí. no conozco otra cosa que no diga que está arriba en Oaxaca, no en Puebla. Sí, exacto. Pero si Pero vamos a Puebla lo no que arriba, pero se ha sabemos ido cerrando. Pues las últimas 6 puntos, o sea, las últimas publicadas es cuando empezó la campaña 13 y a la mitad 6. Cuando empezó la campaña, el PAN llevaba 13 de arriba ventaja, y ahorita creo ya que va en la 6. mitad. Creo que el 6. problema son los volátiles, es decir, Sí. Tamaulipas, ¿no? Que está entre complicado medir y Sí, complicado. Aguascalientes. Yo creo que Durango se está empezando a cerrar. O sea, hay estados donde, bueno, ya en Tlaxcala no se puede decir nada, ¿no? Es decir, hay los que, si los ponemos en grupos, los que tienen mayor probabilidad de ganar, los que tienen mayor probabilidad de perder, y en medio tienes, yo creo que probablemente 6 estados. Que son donde como no volados, sabemos que son como exactamente. volados. Pero la regla es que son tiempos de descontento, Pepe. Digo, hace Esa 6 es. años, en 2010, hubo alternancia en la mitad de los Así estados es. que hubo elecciones para gobernador. Hoy día el PRI es el más expuesto porque detenta 9 de 12. Digamos, si vemos esta misma regla de alternancia, Le va a tocar perder. 6 o 7 le va a tocar perder. De hecho, yo creo que esto es muy mal la época para los partidos gobernantes, precisamente por el descontento que hay, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Mencionaba Francisco, economía, seguridad. Descontento básicamente por la corrupción, la inseguridad o la economía. O por haber gobernado mal. Y por el mal gobierno político. Exacto, Sí, digamos, sí. toda una confluencia de factores. Te diría que la economía es un aspecto central. Obviamente pues, hay factores que son de índole nacional, pero ciertamente no te ayuda a que el ánimo nacional no esté a favor, digamos, del Ahora, partido decías, gobernante. Jorge, buen día, decías hace un momento, esto es, hay que verlo también como el prólogo del 2018. Sí. Que es a donde yo quería llegar. Sí. A mí me parece un poco excesivo, yo creo que falta para el 18. Sí. Sí en características como fragmentación de No, voto. pero hay una regla contexto. general. Siempre que tienes alternancia, digamos, si tú analizas los comportamientos, los patrones de comportamiento electoral, estados que tienen alternancia, es decir, por ejemplo, mencionábamos Zacatecas en 98, por usarlo, ese mismo comportamiento electoral se refleja en la elección subsecuente, que es la presidencial. Es decir, los votos que llegue a ganar Acción Nacional en algún estado y que lo conquiste, va a seguir manteniendo ese mismo porcentaje Pero de más que votación. hecho de partidos, Jorge, es
es rumbo al 2018 por presidenciables. O sea, este año es importantísimo para Amalio, es importantísimo para Naya, Valle. para Y para Moreno los Valle. partidos. O sea, hay 3 presidenciables al menos En juego. que este año están jugando importante. Entonces, sí, Por en ese la- sentido, por los resultados de por el las resultado elecciones. que les pueden dar, o la campaña contra ellos, o las divisiones de partido. O sea, este año es bien importante al menos para 3 presidenciables. Más allá del resultado. ¿Qué va a pasar? Entonces, de hoy en un mes vamos a ver unas cosas esplendorosas, movimientos, trueques, alternancias, llaman ustedes, muy emocionante, algunas muy competidas. Hay quien dice, el PRI que dé por perdido Veracruz, que dé por recuperado Oaxaca, que dé por recuperado Sinaloa, que dé por perdido Zacatecas. Ninguna es cierta, ¿eh? Sí. Todas son peleadas. Casi todas son de tribunal. Sí. Y van a acabar. Para poner la parte dramática. Es decir, se ¿no? van el voto va a ser, es decir, la decisión electoral se va a dar en los tribunales. Yo creo que no con los- Esperemos que no. pero en algunas Esperemos es que probable no. que sí. Digamos, sería Sí, yo lo también peor coincido que una contigo, elección ¿eh? se decida en En un tribunal y tribunales. no en las Eso no es urnas. deseable, pero pasa pues. No, pero sería, digamos, es una práctica indeseable, ¿no? Pero el escenario, digo, Ahora, lo que estamos leyendo los que de a pie es guerra sucia. Sí. Una guerra sucia brutal. Ese es un elemento, Impresionante, ese es un impresionante. elemento que judicializa las elecciones. Es que ¿Por? hace altamente probable qué? por las prácticas, ¿no? Porque las acusaciones empiezan a ser sobre gastos de campaña, sobre... las acusaciones son más serias. Bueno, está el narcos, caso de Miguel Ángel Yunes, hasta de pederasta lo están acusando. Así es. No, las acusaciones son mucho más serias que el rebase de Son gastos de delincuentes, campañas. los acusan de delincuentes, no de que te pasaste de gasto. corrupción. Rateros, mentirosos, tranzas. Que lo de mentiroso pues, no les pega. Bueno, eso no, ese ya no. De eso están vacunados. Sí. Ese virus los lo tienen viste. vacunado. Sí, las otras sí les pega. Sí, digamos, pero si vamos a un tema normativo de cómo debería de ser la campaña, sí, no, las campañas no se están haciendo de la mejor manera posible. Pero- Los resultados tampoco son normativos. Pero creo que No- es una consecuencia no es natural bueno que termine de en tribunales, postules pero van a candidatos acabar. con una cola relativamente larga. No quieres que haya campañas de este tipo, postula candidatos Pero, tú lo dijiste, que ¿no? estén limpios. ¿Cómo quieres candidatos con lengua larga si tienen la cola más larga que la lengua? Así es. ¿No? Por Así es eso lo que surgía estamos lo del viendo. 3 de 3 y ese tipo de cosas que ya nos O batearon dirían los los senadores. clásicos, no te pongas de pechito. No te pongas de No pechito. pongas un Pero candidato con para un una historial campaña- de corrupción A ver, perdón, y yo- no esperes las críticas. Te pongo un buen contraejemplo. Yo no creo que Blanca Alcalá tenga tantos negativos. No. Honestamente. La Y exalcaldesa de Puebla, probablemente candidata la del peor PRI a campaña Puebla. negativa de Que le- las y le 12 pegan. o de las peores. No hay que tener mal currículum para que te hagan una negativa. No, te lo pero inventan, se puede te lo inventan. defender. No pero es- se puede. Digo, el caso de Yunes, yo no hablo de temas fácticos, perceptualmente, y lo que significa su negativa, hay quien diría que hay fundamento. Pero tampoco hay que ser una mala persona para tener una negativa. Concluimos, un mal concluimos. político. Roy Campos. Campañas feas, campañas feas, elecciones cerradas, pero creo que tenemos que acostumbrarnos, van a ser casi cerradas mientras no hagan alianzas. Las alianzas o las segundas vueltas es la única forma de evitar estas campañas tan cerradas siempre, ¿no? Muchas alternancias. Eres utópico. No, alguna vez va a haber segunda vuelta. No estoy utópico, No, ¿qué más quisiera? alguna vez va a haber Los- segunda vuelta. ¿No? Es, mucha judicialización y, ojo, un tema que va a estar en tus noticieros después de junio, es, además de todas las acusaciones, es la discusión que se va a dar en el Senado para el nuevo Tribunal Electoral. Es hacer de muerte, porque va a ser el Tribunal Electoral del 18 también. Correcto. Ese va a ser de muerte la selección de todos. Va a juzgar esta elección, Muchas de estas 12. muchas de estas que pueden llegar hasta esa allá, última instancia. y el 18. Y el 18. Entonces, más el pleito que se va a dar para esa. Estaremos atentos. Jorge, buen día. Fragmentación, alternancia y Morena desplazando al PRD. De hecho, algo que tenemos que analizar con cuidado si no estamos ante el ocaso del PRD. Hoy dijo Agustín Basabe, con motivo de los 27 años de este partido político, que los forenses políticos ya hicieron la autopsia del cadáver, aún, es decir, del partido, aún estando vivo. Lo salvan las alianzas. Pues salvan tú las puedes alianzas. ver cuando la respiración de un paciente empieza a decaer, cuando sus signos vitales están muy débiles. Y es Creo el que es caso. lo que Y es estamos el viendo. caso. Las alianzas le dan oxígeno. Una noticia importante será entonces posicionar a Morena, en términos generales, arriba del PRD. Así es. No, bueno, ya es un hecho.
Es un O hecho. sea, hoy día a nivel nacional está empatado. ¿Tú con el darías PAN. por hecho que va a perder PRD la Ciudad de México en el 2018? Yo sí. La relación con el partido que le sigue es 3-1. Morena Entonces, está ¿tu entre 30 pronóstico? y 35 ¿Tu puntos. pronóstico es que No hay pronósticos, yo hablo de lo que está tu pasando proyección? hoy. Monreal No, va a gobernar la Ciudad yo de México en hablo- 2018. Hablo de lo que está pasando hoy. Hoy la relación es 3-1, más bien de lo que habría que hablar es de que puede cambiar esa situación. Oye, viendo la Yo presidencial, no soy estratega. ¿Miguel Ángel Mancera todavía circula o es triple no circula? Hoy no. Hoy no circula. Hoy no. Cerrado. Sí, hoy no hay circula. que ver qué va a pasar, pero hoy Osorio no. Sí, es decir, lo que está pasando hoy es tenemos a Morena otra vez en relación 3-1 respecto a cualquier otro Sí, partido. le van a zumbar el PRD empatado aquí. con el PAN a nivel nacional. Ajá. Que eso yo no entiendo por qué no es una primera plana de los periódicos hoy. Morena, O sea, PAN. Porque eres el único Porque- que lo trae Porque así. eres el único, Paco. Yo no lo traigo así. A ver, ni yo lo traigo así. la primera plana de Reforma ¿Pero con trae quién? ¿El PAN con quién? 21-17. Eso es empate técnico. Con Margarita En Zavala. términos Oye, estadísticos. bueno, lo trajo en primera plana, ¿qué te quejas? En términos estadísticos. Pero esa no era la nota. Esa no era la nota. Es decir, Si la ya- primera plana no es nota, ya no sé qué O sea, puede no, ser. no hay que ver tan a futuro para saber, nada más viendo lo que está pasando en el presente, ya tenemos evidencia de, es decir, el chiste sobre el PRD, digo, similar al que tú traías, es un día que lo busquemos en Google va a ser un partido que existió al final de No la es década cierto, no del es siglo cierto. XX, ¿no? Que se creó y está, es decir, sí hay cambios en el electorado que me parece son muy interesantes por las cosas que nos están preocupando, la forma en que nos estamos comunicando, y eso pasa por el tema de las campañas. Paréntesis, por ejemplo, todo el uso de Internet creo que es un nuevo mecanismo que está imperando en todas las campañas, y bueno, el lado negativo, crítico, tal vez es el que no nos gusta, ¿no? Paco Abundis, te agradecemos muchísimo contrario, como gracias, director de Pepe. Parametría. Gracias. Jorge, buen día. Gracias. Gracias a ti, en esta Pepe. consultoría de Buendía y Laredo. Leemos todo tu trabajo con frecuencia en el periódico El Universal. Muchas gracias. Y por supuesto a Roy Gracias. Campos, a quien le tenemos el tiempo muy seguido desde hace muchos años. Gracias. Y a quien apreciamos a través de Consulta Mitofsky. Gracias. Gracias. Gracias Gracias a ti, a los Pepe. tres. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en este dibujo del panorama electoral.